¿Qué tal, mis queridos amigos? Nos encontramos de nuevo en un episodio de Venezolanos en Perú a través de Políticamente Hablando, programa transmitido por nuestro canal de YouTube Caracas TV Internacional y conducido por la doctora Carmen Cecilia Pérez. El día de hoy tendremos un programa bastante movido y comenzamos con Perú, donde el presidente Castillo sufre un revés en el Congreso, ya que la moción de vacancia ha sido aprobada para su discusión. Luego, en un intento de suavizar las aguas, el presidente se presentó frente al Pleno dando un estilo de memoria y cuenta, pero le salió el tiro por la culata. Ya verán el porqué. Luego nos vamos a ver las declaraciones de Médicos Sin Fronteras Perú, que preocupan mucho a la comunidad venezolana acá en el país. Luego nos vamos a Chile y analizaremos un fragmento bastante preocupante del primer discurso como presidente de Boric, causando pánico obviamente en todo el mundo, sobre todo en el mundo financiero. Y luego nos vamos a Venezuela, donde la falsa pseudo oposición plantea algo súper nuevo e innovador. Ya verán de qué les hablo. Comenzamos. Por 76 votos a favor, 41 en contra y una abstención, el Congreso de la República del Perú dio luz verde para la presentación de Castillo ante el Pleno por la aceptación de la moción de vacancia. Se requerían 50 votos para continuar con el proceso de destitución, debido a que solo estuvieron presentes 123 de los 130 integrantes del Congreso. La moción de vacancia es promovida por Jorge Montoya de Renovación Popular y cuenta con la firma de 50 legisladores de las bancadas de Renovación Popular, Fuerza Popular, Somos Perú, Avanza País, Podemos Perú y Alianza para el Progreso. Ahora bien, ¿en qué se sustenta esta moción? Bueno, de acuerdo al documento, la permanente incapacidad moral del mandatario peruano se sustenta en una serie de hechos objetivos que son de público conocimiento. Entre estos se mencionan las contradicciones y mentiras del presidente Castillo en investigaciones fiscales, como los presuntos ascensos irregulares de las Fuerzas Armadas y la adjudicación de la obra Puente Tarata a una empresa vinculada con nada más y nada menos Karelyn López, la que él insiste no conocer. También las cuestionables designaciones de por lo menos 10 ministros de Estado. En este punto mencionan los de Guido Bellido, investigado por apología al terrorismo, Héctor Béjar, de Relaciones Exteriores, por su pasado guerrillero y por la denuncia por sedición, y Herman Condori, denunciado por cobro indebido y negociaciones incompatibles. Del mismo modo, señores, se menciona la de Héctor Valer como presidente del Consejo de Ministros, denunciado por violencia familiar, y la de Juan Silva Villegas en la cartera de Transporte y Comunicación, denunciado por violencia familiar, entre otros tantos ministros, señores. Otros cuestionamientos mencionados en la moción son la existencia de un presunto gabinete de la sombra, las reuniones de cuestionados empresarios con los exsecretarios de gobierno del despacho presidencial, Bruno Pacheco, el mandatario y familiares de este último. Se mencionan además las declaraciones de Pedro Castillo en entrevista con la cadena estadounidense CNN respecto a su intención de convocar un referéndum para darle salida al mar a Bolivia. También el nombramiento ilegal de Daniel Salaverry como presidente de Petro Perú y la afirmación de Castillo Terrones respecto a que no fue entrenado para ser presidente, también que estaba en la entrevista de CNN. Finalmente, señores, el documento incluye las recientes revelaciones de Karelyn López, las que hemos venido hablando, las que hace a la Fiscalía en su condición de aspirante a colaborador eficaz, las mismas que vinculan a Pedro Castillo con una presunta organización criminal enquistada en el Ministerio de Transporte y Comunicación. Lo que tenemos es un prontuario, señores, digno de un socialista como Castillo.
Pero el impresentable cumplió con el protocolo y fue a dar un discurso en el Congreso para comparecer. Sin embargo, fue peor el remedio que la enfermedad, ya que el discurso fue copia y calque de su premier Aníbal Torres, dejando a los congresistas un sinsabor y muy indignados. Vamos a verlo. Por ciento de la población objetivo. En el caso de nuestras niñas y niños, entre 5 a 17 años, hasta la fecha hemos avanzado con casi 5 millones de inmunizados con una dosis, y los que representan el 64%, y más de 3 millones de inmunizados con 2 dosis, lo que a su vez representa el 42%. Hemos producido materiales y recursos educativos en 41 lenguas originarias. Aprobamos los lineamientos de la segunda reforma agraria y dialogamos con productores campesinos en 24 cumbres agrarias. Más de 28.000 productores accedieron a planes de negocios con una inversión de 115 millones de soles en el 2021. Establecimos un fondo de 30 millones de soles exclusivo para las mujeres rurales. Hemos logrado incluir financieramente a más de 2 millones de ciudadanos y ciudadanas mediante cuentas DNI y billeteras digitales. Además, 115.000 peruanos y peruanas se beneficiaron de los programas Techo Propio, Crédito Mi Vivienda y el Programa Nacional de Vivienda Rural, con una inversión de más de 800 millones de soles y 46.000 empleos generales. El maestro resultó que se copia en clase, señores. Por eso votó la mitad del Perú. Esto representa la mitad del país. Hay que revisarnos, señores. Lo cierto es que debemos esperar hasta el 28 de marzo para que se dé el debate de la vacancia y esperemos que sea aprobada, ya que la continuidad de este analfabeta al poder seguirá llevando al Perú al desastre. Y pasando a otro punto muy importante para nosotros los venezolanos, son las declaraciones de Médicos Sin Fronteras Perú. La organización Médicos Sin Frontera recibe semanalmente venezolanos que llegan a Perú con una alta necesidad de atención en materia de salud, debido a que durante su trayecto desde Venezuela no han podido acceder a atención médica. Los migrantes presentan una amplia gama de necesidades en materia de salud, incluyendo atención primaria de salud, salud sexual y reproductiva, salud mental, referencias de emergencias a hospitales y tratamientos de enfermedades crónicas. Médicos Sin Fronteras brinda a los migrantes consultas médicas iniciales y tratamientos básicos a los cuales no han podido acceder antes o durante de su viaje. Entre los tratamientos destacan los suplementos de hierro para niños anémicos y ácido fólico para las mujeres embarazadas. A su vez, la organización sanitaria ayuda a recién llegados a registrarse en los servicios del sistema de salud del Perú. Así que a toda la comunidad venezolana que llega a Perú o que se encuentra en Perú, les recomiendo pasen la voz para que más paisanos puedan atenderse apenas lleguen al país. Y ahora saltamos al vecino país de Chile, donde el comunismo ha ganado y no se ha hecho esperar para causar destrozos. Pues en su primer discurso, Boric lanzó su primera amenaza y causó estragos en los mercados. Vamos a ver. Y repartir de manera justa los frutos de este crecimiento. Porque cuando no hay distribución de la riqueza, cuando la riqueza se concentra solo en unos pocos, la paz es muy difícil. Necesitamos redistribuir la riqueza que producen los chilenos y... Oye, esto me suena un poco conocido ya, ¿no? La miseria incluso en la que muchos venezolanos han vivido durante mucho tiempo, tiene que ver con esta historia. Porque Venezuela es un país rico, tiene muchas riquezas Venezuela. Pero esas riquezas de esas riquezas se adueñaron o se adueñó una minoría. Y esa minoría, que es la oligarquía, es la burguesía. Redistribución de la riqueza, dice el enfermo mental socialista de Boric, con el respeto que se merecen los enfermos mentales.
Pero la pregunta siempre ha sido, señores, ¿redistribución o redistribuir la riqueza de quién? ¿De quienes han trabajado y sudado su dinero? ¿De quienes invierten y crean trabajo? Quienes sostienen además el inmenso tamaño del Estado y el gasto público. Gracias a estos desmadres socialistas, el tipo de cambio se ubica actualmente en una tasa histórica de 872.61 pesos tras un salto de 25.61 pesos. De esta forma, la divisa superó su nivel más alto desde el 18 de marzo del 2020, cuando el país recién se enfrentaba a los efectos de la pandemia por el virus chino. La Bolsa de Santiago también experimentó una jornada volátil hasta cerrar su peor desempeño diario desde el día después de la elección de los miembros de la Constituyente, y las operaciones índice IPSA, que reúne los títulos más cotizados en la bolsa de valores, nos refleja que retrocedieron fuertemente un 7.45% en las primeras horas de la jornada. Un desastre económico que ya se advertía para el futuro de Chile. Pero como dije antes de que Boric ganara, sarna con gusto no pica, y si pica no mortifica. Lo único malo es que parte del país que no lo quería se ve arrastrado a esto. Y por otra parte, la pérdida de Chile representa un gran retroceso para la lucha de la libertad en Venezuela. Y hablando de sarna, el colaborador del régimen Juan Guaidó, y de quien advertí que se cuidaran y no creyeran porque era un falso, insiste en una novedosa propuesta. Vamos a ver de qué se trata. Ex rectora, ahora devenida en ministro, relativizar, casi burlarse, banalizar lo que fue un bombardeo en un hospital. Creo que está claramente cómo juegan con la propaganda de guerra, cómo juegan con el ánimo de los venezolanos y el mundo entero. Pero hoy, cuando vemos a partidos desplegados por toda Venezuela, fijando claramente la solución al conflicto político que atraviesa Venezuela, reforzando el mensaje de elecciones libres y justas para salvar Venezuela, para lograr una solución, queda claro que los venezolanos entendemos, uno, que la libertad no será concedida, la tenemos que luchar, la tenemos que rescatar, y la vamos a rescatar en toda Venezuela. El caradura dice que juegan con el ánimo de los venezolanos. ¿Y tú qué hiciste, Guaidó? 3 años han pasado. ¿Y dónde quedó el cese de la usurpación y el gobierno de transición? ¿Dónde está el dinero de la ayuda humanitaria? No, chicos, no seas tan cara de tabla. Y más cara de tabla es el que le sigue creyendo a este payaso. Además, andan felices con la reactivación comercial de Estados Unidos con la tiranía, porque no fue con Venezuela, fue con la tiranía, porque el dinero que va a recibir la tiranía de esas transacciones no va a llegar al pueblo venezolano. Porque, ojo, la MUD va a comer de ahí también. Lo cierto, y por fortuna para nosotros, es que los venezolanos abrieron los ojos, han despertado y saben que son una falsa pseudo oposición socialista. Que lo que hará grande a Venezuela es el capitalismo, la empresa privada, el libre mercado y los derechos individuales. Todo lo contrario a lo que ellos representan. Y con esto terminamos el día de hoy, mis queridos amigos. Les recuerdo seguirnos a través de nuestras redes, por Facebook, Instagram, Twitter y Periscope como Caracas TV 04 y por YouTube como Caracas TV Internacional. Y les invito a seguirme en mis cuentas a través de Facebook y Twitter como Aldo de Vivo e Instagram como Aldo de Vivo 21. Y como siempre les recuerdo, edúcate en la libertad, que la ignorancia se paga caro.